Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Como saben, Tenemos que hablar tiene como finalidad hablar de salud mental y emprendimiento. El capítulo de hoy tiene una finalidad y es que les contaba a Juanpa y a Caro y ya les voy a dar la bienvenida, pero para que todos los oyentes tengan como el contexto de que identificamos que los emprendedores, gran parte de nuestra afectación en nuestra salud mental por el emprendimiento tiene que ver con el tema financiero, la plática, los números. Y ahí pues aproveché que ustedes son expertos en el tema y han generado una educación muy bonita alrededor de las finanzas. Y bueno, bienvenidos aquí a Tenemos que hablar. Caro, Juanpa. Muchas gracias, Dani. Nosotros muy contentos de estar acá con ustedes, contigo, contando nuestra historia y todo lo que podamos contar que le ayude a cualquier otra persona sería buenísimo. Así que muchas gracias. Me gustaría empezar, y ahí le damos la palabra a Juanpa para que se presenten. Antes de hablar de mis propias finanzas, de la marca, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás? De una, Dani, pues darte las gracias también por la invitación. Este es un tema que a mí personalmente me apasiona y bueno, qué chévere por estar acá conversando contigo. ¿Quién es Juan Pablo Zuluaga? Bueno, pues soy un emprendedor, enamorado de la vida, enamorado de mi esposa, mis 3 hijos, padre de 3 hijos nomás, 3 chiquitines, eh, que eso es bien raro en estos tiempos de hoy. Literal. Sí, las abuelas, 15. Esa era la abuela que tenía 15 hijos. 3 hijos, 3 chiquitines, Jerónimo, Lorenzo y Alejandro, seguiditos, 5, 3 y 1 año. Pero nada, la pasamos muy bien en la familia, es un despelote total. Pero bueno, ahí vamos echando para adelante. Ahí te contaba que me encanta el deporte, me encanta el desarrollo personal, me encanta leer, me encanta que estemos aquí en una librería, en nuestra casa, en Books, porque sí, se siente muy ameno y es una de mis grandes pasiones. Bueno, yo, Carolina Pineda, esposa del doctor acá, Juan Pablo. Está bien, pues obviamente mamá de 3 chiquitines. Yo creo que yo no pensé que fuera a ser emprendedora. Yo creo que más adelante hablaremos de la historia, pero yo arranqué mi carrera siendo o queriendo como tener un rol importante en el mundo corporativo. Yo soy ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, tengo un MBA en MIT y cuando salí de allá yo creía tener mi vida súper cuadrada, calculada. Y después me fui dando cuenta que a través de la educación financiera conocí mi real pasión, que es enseñar sobre estos temas. Pero ese es un tema importante, también las finanzas del hogar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque ustedes sí pues sacan 5 de 5 ahí en las finanzas del hogar. Bueno, ahorita nos cuentan eso. Pero empecemos por la base, o sea, ¿cómo nace Mis Propias Finanzas? ¿Cómo arrancaron ustedes con este emprendimiento o esta empresa? Bueno, pues la verdad nace un poco del descontento que teníamos Juanpa y yo porque nunca recibimos este tipo de educación en ninguna parte. No sé tú, Dani, pero nosotros ni en el colegio ni en la universidad. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que el problema tampoco era solo nuestro, sino que muchas personas en nuestro alrededor, nuestros padres incluso, no tenían este tipo de educación. Y la vida nos fue enseñando un poco a golpes, ¿no? Que no sabíamos cómo manejar y administrar el dinero, que había un montón de cosas que nosotros no sabíamos que existían y que podían ayudar a las personas a tener un mejor manejo financiero que a su vez llevaba a un mejor
manejo del estrés y de la salud mental. Entonces, nosotros nos fuimos estrellando, varios eventos pasaron en nuestra vida que nos fueron mostrando como que ese era un tema súper importante en nuestra vida y que teníamos que aprender sobre esto y además, pues como nosotros nos fuimos a hacer una maestría afuera y en Estados Unidos, pues el 68% de las personas invierte, acá en Colombia el 2%. Entonces también vivir como esa diferencia nos llevó como a pensar realmente por qué no teníamos este tipo de educación y cómo podíamos hacer nosotros para mejorar eso que nosotros no estábamos manejando muy bien, que eran nuestras finanzas. Entonces, poco a poco fuimos aprendiendo el tema desde la universidad hasta, como Juanpa te contaba, él es un súper lector, él se lee un libro a la semana, entonces él empezó a leer mucho sobre este tema y empezamos a aprender en conjunto de esto y a enamorarnos del problema y de tratar de buscar una solución. Y la mejor forma de hacerlo yo creo que fue enseñando lo que poco a poco nosotros íbamos aprendiendo. Entonces, un poco nace como de ese descontento, si quieres, te doy la palabra, Juanpa, y empiezas a contar tú realmente cómo se empezó a materializar. Pues, se materializó literalmente un día em, que le dije a Caro, hay que hacer algo, hay que hacer algo, toquemos puertas y lo primero que pensamos fue, vamos a colegios, porque esto debería empezar desde una edad temprana. Te estoy hablando año 2017, 18. em, Tocamos un par de puertas en colegios y les sonó como raro, como que finanzas personales en el colegio como que no cuadra. Entonces, pues no tuvimos mucho eco. Después incluso tratamos a nivel político, inclusive como Sí, que fuera ley de la república, qué sé yo, como soñando más o menos que obligaran a los colegios a dar una clase de finanzas personales y bueno, ahí el estrellón fue peor. Y entonces pues un día cualquiera le dije, negrita, coge mi celular, fílmame que voy a hacer un video de cualquier cosa. Hice un video y en ese momento pues no teníamos cuenta de Instagram. em, Entonces, pues abrimos una cuenta y yo le dije, no, pero qué vergüenza, una cuenta con 2 seguidores. A mí me da pena, la verdad. Yo no sé qué voy a hacer. Y me dijo, no, pues como así, todo el mundo empieza así, dale, ponlo. Y puse mi primer video, eso era como octubre, noviembre del 2019. Y así empezó, literal, con un ¿te acuerdas de video qué era? casero. Sí, me acuerdo perfecto, de comprar o arrendar apartamento. Mm. Estaba en corbata porque yo iba a la oficina en corbata todos los días o de lunes a jueves. Entonces yo llegué de la casa encorbatado, hice un video encorbatado de si uno debería vivir en arriendo o comprar apartamento y al otro día hice un video de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un gasto y así se fueron dando y por ahí 2, 3 comentarios y después el primo le contaba al otro primo y mis hermanos me empezaron a seguir y los amigos de mi hermano me empezaron a seguir y las hermanas de Caro nos empezaron a seguir y bueno, poco a poco se fue regando la voz y al cabo de 1 o 2 meses pues ya teníamos 100 seguidores, entonces pues ahí despegó la cosa. Bueno, ¿y qué ha pasado? Ya despegó y qué se vino para mí. ¿Renunciaste? ¿Cómo se juntaron? No, eso tomó bastante tiempo. Al principio era simplemente una iniciativa digital, pues digital digo yo, porque yo del mundo digital sabía cero. Yo he estado en negocios mucho más dinosaurios, los llamo yo, coger potreros, pegar ladrillos, construir. Y Caro sí era gerente de e-commerce en Falabella en ese momento. Ella llevaba una carrera muy bonita en Falabella, llevaba 5 años, bueno, 4 años en ese momento. eh, y, y no renunciamos, simplemente empezamos a poner contenido por las noches, en los tiempos libres, pero llegó la pandemia. Y en pandemia empezamos a tener tiempo libre. Yo trabajaba en Fontibón, para los que de pronto no conocen o no son de Bogotá, pues yo trabajaba lejos de mi casa, me demoraba como hora y media con trancón de ida, hora y media con taco, como le dicen ustedes en Medellín, de vuelta, o sea, casi 3 horas de mi vida en un carro. Cuando llegó la pandemia, que trabajaba desde la casa, pues me empezó a sobrar mucho tiempo y en esos tiempos muertos lo que me puse a hacer fue a
leer, investigar y a grabar videos, y con Caro lo mismo, nos poníamos a investigar sobre un tema, a hacer pues como el guión de algún video que íbamos a hacer, y así empezamos, y en pandemia pues se juntó todo, la gente sufriendo por dinero, la gente con más tiempo en la casa, con más tiempo libre, la gente pegada al computador, a las redes sociales. Entonces, pues ahí realmente tuvimos un empujón grande y un crecimiento grande, y lanzamos un primer ensayo que fue como un curso uno a uno, como una mentoría uno a uno, con 5 personas. Después hicimos una masterclass con 20 personas. Y después hicimos ese primer intento de lanzar un programa digital que diseñamos, Caro y yo, pregrabado, currículum en la casa de los temas que ella y yo creíamos que eran importantes. Lo pregrabamos todo, em, lo montamos a una plataforma, y dijimos, bueno, si 10 personas se inscriben al curso, lo lanzamos, y si no, decimos que no hubo quórum y ya, devolvemos la plata. Y lo lanzamos, y para nuestra sorpresa se inscribieron 172 personas a ese programa, y ahí dijimos, pues aquí hay algo. O sea, aquí esto nos está enviando una señal de que definitivamente si hay un problema grande, si hay una necesidad muy grande. Y ahí empiezo yo, negra, renuncia, renuncia, renuncia. ¿Y claro Y qué claro, decía? Yo le decía, no, pues renuncia tú. No. Aparte porque yo he sido mucho más conservadora en todo sentido, desde hablando de inversiones y hablando como del miedo a dar esos saltos. Desde que volvimos de la maestría, Juanpa dijo, yo voy a emprender, entonces él era el emprendedor de la casa y pues él era el que digamos que inicialmente hacía todos los videos y yo decía, no, yo no soy capaz. Primero a mí me daba pánico como que salir públicamente a hablar de este tema. Yo sentía que no sabía lo suficiente, me daba el síndrome del impostor, yo decía, no, yo no sirvo para eso. Entonces él renuncia, renuncia y yo, todavía no, duró como un año y medio tratando de convencerme de renunciar. Y me empezó a pasar que durante pues la pandemia, cuando hicimos este curso, compartíamos mucho conocimiento, y cosas como tips prácticos que le ayudaban a la gente. Entonces nos llegaban mensajes a Instagram como gracias porque pude negociar la tasa de interés de mi crédito con el banco y la bajé en 2 puntos. Gracias porque por ustedes salí de deudas, gracias porque por ustedes estoy invirtiendo, cosas así que yo dije, wow, es increíble cómo se siente bien hacer algo bueno por los demás. Em, y yo trabajaba, pues como Juanpa te contaba, en Falabella, en la parte de e-commerce de vestuario. Entonces yo estaba encargada como de vender la ropa. Y muchas veces, pues con tarjeta de crédito y ojalá muchas cuotas. Entonces yo también empecé a tener como ese choque en mi cabeza, por un lado diciéndole a la gente como que no gastes en cosas que no necesitas, estamos en plena pandemia, y por otro lado como compra, compra, compra porque tengo que llegar a mi presupuesto de venta y todo, y me empecé a dar cuenta que en realidad lo que más me llenaba eran esos mensajes y ese propósito que habíamos encontrado a través de mis propias finanzas. Y nosotros ahí teníamos 2 hijos en ese momento, teníamos solo 2 hijos. Y el chiquito, pues nació justo antes de que hiciéramos ese lanzamiento en donde vendimos los 172 cursos. Entonces yo ahí entro como en 4 meses de licencia de maternidad y pude tener el tiempo para no dedicarme a Falabella y para dedicarme a mis propias finanzas. Y durante esos 4 meses contraté como un montón de gente que además nos había escrito por Instagram, quiero trabajar con ustedes, quiero hacer una práctica con ustedes, y los contraté como 2 meses y nos ayudaron como a crear contenido, a crear nuestra página, y me encantó, digamos que ese trabajo que hice durante esos 4 meses. Entonces ya cuando volví de la licencia estuve como 2 meses más y dije, no, en realidad esto no es mi sueño. Amé Falabella, yo amo esa empresa con mi vida, me pareció el trabajo más espectacular, pero ya para mí se había acabado eso, ya cumplí el ciclo, ya había encontrado lo que realmente me daba mayor felicidad. Y además
fue muy lindo porque nosotros íbamos mejorando nuestras finanzas y la administración de nuestro dinero gracias a lo que íbamos aprendiendo y que después íbamos enseñando. Entonces, nuestra transformación se fue dando y yo dije, wow, es que este conocimiento realmente cambió mi vida. Entonces, nuestro gran propósito se volvió: tratemos de ayudar a que la gente tenga esta misma transformación con el conocimiento que nosotros ya hemos adquirido. Y que es fácil, el contenido está, es simplemente encontrarlo, es simplemente aplicarlo y si necesitan el empujoncito nuestro, pues buenísimo. Entonces yo renuncié en febrero del 2021 y ya me dediqué tiempo completo en marzo del 2021 a mis propias finanzas. Ahorita acabamos de cumplir 3 años. Qué bonita experiencia. Y bueno, y como emprendedores que son, yo les compartía detrás bambalinas como unos datos. El FitLab sacó un informe de salud mental en el emprendimiento y mostraba que el 73% de los emprendedores en Latinoamérica tenemos ansiedad, depresión, y tú ahorita lo mencionaste en la intro, a raíz del tema financiero, ¿cierto? Temas de depresión, temas de ansiedad por no lograr las ventas o porque estoy con un inversionista levantando recursos y no lo he logrado. Me gustaría como desde ese lado, como que ven ustedes, cómo ven esa relación, temas financieros versus salud mental. Bueno, pues es un tema real, Dani, es un tema bien preocupante y lo que nosotros también hemos visto en varios estudios es que por dinero se rompen las familias, por dinero se acaban los matrimonios, por dinero se pelean los países, por dinero pues se pelean entre países también. O sea, el dinero es una causa de mucho estrés, de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucha depresión. Te doy un dato, el 50% de los matrimonios se acaban por problemas de dinero. O sea, las parejas se están destruyendo, las familias se están destruyendo por problemas de dinero. Y si tú te das cuenta, pues hay como unos principios, unas formulitas que no son tan difíciles de entender, son difíciles de aplicar tal vez, pero uno se da cuenta a través pues, del estudio de todo lo que hemos hecho con Caro, que hay unas personas que entendieron cómo funciona este juego del dinero y lo están ganando. Y son las mismas personas de siempre las que ganan el juego. Cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, cuando caen los mercados, cuando todo el mundo sale a vender absolutamente todo, cuando viene la pandemia, cuando se quiebran los bancos, cuando hablemos de cualquier crisis económica, ahí es donde llegan los que saben jugar el juego y dicen, aquí es la oportunidad para generar grandísimos patrimonios. Siempre son los mismos ganando el juego y nosotros dijimos, bueno, eso no tiene por qué ser así. O sea, tiene que haber una forma de que mucha más gente entienda cómo funciona este sistema, cómo funciona la economía, cómo funcionan las inversiones. Y fíjate que, curiosamente, pues no hay que ser matemático, no hay que ser financiero, no hay que ser economista para entender esto. Yo tengo amigos economistas de las mejores universidades del mundo llevados muy mal de dinero. O sea, y la palabra economía viene de el manejo de las finanzas de la casa. Tú puedes estudiar lo que quieras, pero eso no tiene nada que ver con cómo administras los recursos. Entonces sí, claro que es un problema de muchas angustias y mucho tema mental, y esa es un poco nuestra lucha, nuestra misión y por lo que trabajamos todos los días, ¿no? Y lo vivimos. Si quieres cuenta, pues a nosotros nos pasó, esto nace de una experiencia personal. Sí, pues digamos que nosotros aprendiendo este tema nos hemos dado cuenta que, digamos, la forma en que uno maneja el dinero viene mucho de las creencias que uno tiene, de cómo lo manejan los papás o de las experiencias que uno vivió. Entonces, para darte un ejemplo de cómo Juanpa y yo, pues nosotros fuimos criados de formas muy distintas en cuanto al dinero. Mi suegro siempre ha sido mucho, digamos que mucho más cuidadoso, tal vez como con el gasto innecesario que mis papás. Digamos que, bueno, ahorita Juanpa
te comparte su historia y cómo él tenía una creencia distinta a la mía, pero pues te comparto la mía. Mi papá es ingeniero industrial también, creó su empresa, emprendedor toda la vida, llevaba 40 años con su empresa que después pues finalmente liquidó, se quebró, pero durante esos 40 años él logró llevar su emprendimiento a un tamaño muy grande, pero a punta de deuda. Entonces él se apalancó mucho para crecer, para invertir en maquinaria. Él hacía partes de carros para las ensambladoras. Él tenía una fábrica acá y fabricaba diferentes piezas de los carros para ensambladoras acá, en Venezuela, en México. Y a él, pues como había crecido tanto con deuda, estaba muy apalancado, en cualquier momento de crisis, pues él le pasó 2 veces o 3 veces, yo creo que durante esos 40 años, que las ventas se le cayeron a la mitad por varias razones. Crisis del 99, cuando cerramos la frontera con Venezuela, pues las ventas que iban a Venezuela, que eran el 50% de las ventas de la empresa, se fueron a la mitad de un día para otro, pero los gastos sí seguían igual de altos. Entonces obviamente ya el tamaño de la empresa, los activos de la empresa no soportaban ese nivel de deuda. Entonces él terminó pues ahogándose poco a poco hasta que terminó pues liquidando la empresa. Entonces yo inconscientemente dije, la deuda es lo peor que puede existir en el mundo, y yo como persona natural nunca tuve deuda sino hasta muchos años después. Yo no tuve tarjeta de crédito, yo no pedí una deuda para absolutamente nada porque le tenía pánico, sin saber o sin ser consciente que había venido por ese miedo que creé, pues por lo que mi papá siempre, yo lo veía estresado por ese tema. Entonces yo crecí así, y me acuerdo cuando Juanpa y yo íbamos a comprar un apartamento de inversión en un momento en Barranquilla, y cuando fuimos a pedir el crédito, a mí me lo negaron. Y yo era en ese momento la que sostenía la casa porque Juanpa estaba emprendiendo y él no, en ese momento no estaba recibiendo nada. Yo era la que tenía el sueldo fijo, yo era la que tenía el contrato fijo, pero yo era nadie en el sistema financiero, no tenía ni idea quién era yo no tenía puntaje crediticio porque nunca había tenido una tarjeta de crédito, nunca había tenido nada. Entonces cuando yo fui a pedirlo, pues me lo negaron, y entonces nos tocó poner el apartamento a nombre de Juanpa, por el cual yo pagaba. ¿Qué tal? Entonces ahí también fue como, Dios mío, como financiera se llama eso. total. Como es que yo, o sea, no sabía la importancia de tener un puntaje crediticio, como no me enseñan de esto. Y bueno, finalmente todas esas creencias que uno tiene y todas las experiencias que uno vive van moldeando cómo tú administras tu dinero. Entonces, si tú tuviste o tus papás tuvieron una mala relación, pues tú vas a heredar eso también. Entonces, lo más importante y lo que nosotros hacemos primero es ser conscientes de cómo es que cuál es la relación que tenemos nosotros con el dinero, ¿no? Porque hay diferentes tipos de relaciones. Entonces está la persona que usa el dinero para sentir que tiene algún tipo de valor, ¿sí? Que entre más tenga, eso, o sea, va aumentando como el nivel de valía que tiene la persona. Está esa relación que es el de la pasión, entonces el que se va y gasta todo y se va de viaje y vive así, o sea, usa el dinero como para vivir sus pasiones. Y como esas hay diferentes tipos de relaciones que de pronto en exceso también pueden llegar a ser malas. Entonces lo más importante es que nosotros desde un principio seamos conscientes de cómo es nuestra relación, cómo era la de nuestros papás con el dinero, cuáles son esas experiencias que nos han hecho como tener una mala relación o buena relación para cambiar lo que necesitemos cambiar. Entonces Juanpa también venía pues de una educación muy distinta en cuanto al dinero. Y te doy la palabra para que cuentes tu historia y después cómo nos unimos los dos en nuestra familia. Sí, como dice Caro, yo vengo de una familia de padres pues conservadores, nunca tuvieron, digamos, abundancia, ni mucho menos. Pues mi papá viene muy de abajo, de una familia muy luchada. Mi papá vendía ponimalta y periódicos en la iglesia de su pueblo, en Caldas. Bueno, y le tocó trabajar muy duro para llegar donde está hoy. Hoy en día pues es empresario, tiene su empresa hace 40 años en el sector del acero, pero no siempre fue así. Entonces él creció, creo yo,
tratando como de hacer las veces de psicólogo financiero de mi padre. Creo yo que él creció como con ese sentido de nunca quiero volver a donde estaba antes, o sea, nunca quiero que me falte, que me haga falta el dinero. Y yo creo que de alguna u otra manera él nos inculcó mucho el hábito del ahorro. Yo ahorro desde muy chiquito. Yo sí era el marranito, el que llenaba el marranito desde los 5 años más o menos, porque desde muy chiquito mi papá todos los días nos decía ahorren, 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 guarden, 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 no gasten, no derrochen, o sea, una vida muy austera, la verdad teníamos en la casa, nunca nos faltó nada, absolutamente nada, pero nunca tuvimos ningún exceso, nunca tuvimos, eh, sí, nunca hubo excesos en mi casa. Pero también nunca ahorramos desde la abundancia, ahorrábamos siempre era desde la escasez. ¿A qué me refiero con esto? Mi papá me decía, ahorre porque se vienen las vacas flacas. Y yo de niño, yo no tenía ni idea que eran las vacas flacas, pero yo lo único que hacía era ahorrar porque le tenía pánico a las vacas flacas. Mi papá nunca me dijo, ahorre porque si usted ahorra va a poder montar un negocio, va a poder emprender, o si usted ahorra va a poder invertir y va a poder crecer eso, multiplicar eso por 10. O sea, nunca fuimos como más allá de simplemente guardemos y protejámonos y como decía Carlos, es una de las necesidades del ego, es la seguridad. Mucha gente busca el dinero para sentirse seguro. Entonces, cuando uno junta una persona que busca seguridad con una persona que busca, por ejemplo, pasión con el dinero, el que busca seguridad guarda, el que busca pasión quiere viajar, quiere gastar, uno solo vive una vez, huevón, usted quiere ser el más rico del cementerio, o sea, como ese tipo de cosas que, es claro, cuando juntas eso en una relación, pues eso puede ser una bomba atómica que en cualquier momento estalla. Entonces, dos personas que se quieren, se aman, se adoran, pero que de pronto vienen cargadas y con unas relaciones y una forma de manejar y de ver el dinero muy distinta, si eso no se trabaja, si eso no se maneja, si eso no se habla, eh, pues eso puede terminar muy mal y termina muy mal. La gente se divorcia por eso, porque estas cosas no se hablan. Eh, hay unos amigos en México que le dicen a la esposa el SAT o la DIAN. ¿Cómo así que el SAT? No, pues porque le reportan la mitad de los ingresos, ¿no? O sea, le esconden la mitad de los ingresos a la esposa, pues para que la esposa no se entere y de pronto no se vaya a gastar. Entonces, como que ese tipo de cosas son más comunes de lo que uno cree. Total, 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 porque eso uno se termina enterando. O sea, ese tema de esconderle yo cuánto gano a mi pareja o yo qué tengo, eso al final, Dani, termina saliendo a la luz. No, y además la idea es construir el futuro financiero en pareja. Finalmente ese objetivo, ponérselo en conjunto, no es solo como porque, ay, me van a coger, sino porque, pues, es chévere poder construir eso en conjunto, en familia. Entonces ustedes, digamos que si bien cada uno venía con una educación financiera, perdón, o un antecedente desde sus padres, La verdad, nosotros no hablamos de eso antes, así como cualquier pareja, nunca hablamos de eso. Pero sí veníamos también como con creencias distintas, o sea, mis papás o mi mamá tal vez es mucho más, eh, ¿cómo es la palabra para no decir gastona? Gastona. Gastona, nada personal con la Sí, mamá, sí. pero digamos, Entonces, pues nosotros nos íbamos, mi papá sí trataba como de restringirnos un poquito más, entonces él nos decía, nos vamos de viaje y ustedes tienen tanta plata para gastarse, pero entonces se nos acababa y mi mamá nos daba todo lo demás. Entonces, pues terminábamos nosotras como que gastando mucho más, nosotros nunca mirábamos el precio en un menú, en un restaurante, nosotros éramos como despreocupadas por el tema, porque pues sí, la verdad em, sí tuvimos todo lo que quisimos, la verdad. Sí, sí, sí fuimos mucho más gastones. Entonces, cuando Juanpa y yo, pues, nos casamos y nos fuimos a vivir afuera, nos fuimos a vivir a Boston a hacer la maestría. Y estando allá, pues sí nos dimos cuenta que había como diferencias, no como al punto de peleas, pero sí Juanpa no podía creer que yo pidiera pues
el plato más caro del menú y que ni me diera cuenta. Y él entonces sufría y se pedía su pasta al burro porque, Dios mío, tengo que Para compensar. compensar, para Claro. nivelar ahí la cuenta. Mira, Nacho, pastica el burro. Y yo no me daba cuenta y bueno, entonces como que cuando empezamos a estudiar el tema, nos sentamos y, bueno, yo tenía la creencia de mi propia casa, yo tengo que vivir en mi propia casa, entonces obviamente tengo que arrancar arrendando porque pues no tenía el recurso para comprar una casa, pero entonces cuando ya tuviera, pues yo quería era irme a vivir a mi propia casa, porque eso para mí era como lo que me daba seguridad. Y él me decía, no, hagamos los números, me insistió bastante. Y yo, bueno, listo. Sí. Entonces me dijo, me dijo, vamos al apartamento donde quieres vivir, en la zona que quieres vivir. Entonces fuimos, cotizamos el crédito al apartamento hasta que obviamente ya con números y argumentos, pues obviamente yo entendí que para nosotros en ese momento era una bobada meter todo lo que teníamos disponible en la cuota inicial de un apartamento y decidimos vivir en arriendo y hoy en día vivimos en arriendo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de esas cosas y esas diferencias y lo bueno es que nosotros hablamos mucho de eso y a pesar de pensar muy distinto, porque pensamos muy diferente, logramos llegar a un acuerdo en el que los dos nos sentimos tranquilos. Juanpa es mucho más volado, le gustan las inversiones mucho más riesgosas, yo soy mucho más conservadora, me gusta mm, arriesgar menos en ese sentido, pero pues yo creo que hemos logrado llegar eh, a través de la educación a un nivel en el que los dos, educación y comunicación, un nivel en el que los dos nos sentimos súper cómodos. Me gusta mucho, es el caso de ustedes porque pues son emprendedores y son pareja, ¿cierto? Digamos que no es fácil porque son socios en todo sentido, ¿cierto? Y ahorita hablabas mucho de las separaciones que se dan en las familias, pues por temas económicos y así sucede igual como con los emprendedores y sus socios, ¿cierto? En vacas flacas para seguir con tu padre y dicen, no, dejemos esto ahí, suerte y pelean pues por temas económicos. ¿Cómo en esa relación ya, como trayéndolo al emprendimiento, como esa estabilidad financiera versus esa salud mental, o ustedes digamos que desde su propio emprendimiento, cómo lo han vivido, qué le pueden compartir a los emprendedores sobre eso? Pues yo trabajo mucho, yo no sé si llamarlo salud mental, aunque me gusta el término, Dani, digamos, no soy experto ni mucho menos, pero hoy en día trabajo muchísimo en tratar de mantener mi energía arriba. ¿Y a qué me refiero con esto? El emprendimiento es un tema de altos y bajos, es un tema de mucho trabajo, es un tema de mucho sacrificio, por lo menos es lo que me ha tocado vivir a mí desde que empecé a emprender en el 2016. Y me he dado cuenta que si no tienes arriba la energía, es más difícil tomar decisiones, es más difícil aguantar, es más difícil lidiar con los problemas, es más difícil tratar bien a tu gente, o sea, todo se complica más cuando tú no manejas bien la energía. Y esto suena muy efímero, pero concretamente a qué me refiero. Cositas puntuales como tratar de dormir bien, por eso compré este anillo que me mide el sueño y es literal, es cómo estoy durmiendo, cuántas horas, qué afecta mi sueño, identificar ciertos patrones. Entonces yo ya sé que si como después de las 7 8 de la noche, duermo mal. Eso ya está medido por mucha data y entonces trato de evitar las comidas tarde. Yo ya no tomo, pues nunca fui un gran tomador, pero pues por ahí un viernes, una fiesta, un par de tragos, pero entendí que el trago me hacía mucho daño, me caía muy mal, tenía en mí un efecto muy depresivo, si se quiere, de mucha tristeza, o sea, yo tomaba y no solo me daba el guayabo físico, sino literal el guayabo moral de, no quiero vivir, o sea, no quiero vivir, me da pereza y me costaba una semana levantarme, o sea, era como, entonces yo dije, no, esto, o sea, ¿para qué le voy a meter a mi cuerpo un líquido que me hace tanto daño? O sea, son como ese tipo pues de estados de más conciencia de qué me hace daño y qué me funciona para este momento de mi vida, ¿no? Yo elimino el trago, trato de dormir bien, trato de hacer ejercicio, trato de implementar la meditación y la respiración, aunque me cuesta bastante porque soy
soy muy disperso y mi cabeza está andando todo el tiempo y de hecho hoy vengo aquí saliendo de una terapia precisamente. Em, pues, mi terapeuta me decía eso, me decía, usted ni siquiera durmiendo descansa, su cabeza está al 100% y eso el cuerpo se lo cobra. Em, entonces, yo sí soy muy de tener coaches, tener mentores, tengo varios. Yo tengo terapeuta, yo tengo coach, yo tengo entrenador físico, yo tengo, he tenido de todo, he hecho de todo, hago ejercicio, ensayo de todo. O sea, yo sí soy muy llevado a ese tema, muy curioso en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque me ha ayudado. La verdad, para mí esas han sido, hablando de dinero, las mejores inversiones. Mis mejores inversiones es en mentores, en libros, en pagarle a gente que sabe más que yo, que ya ha recorrido el camino, que me puede ayudar. em, y yo sí trabajo mucho en eso. Y yo siempre molesto a Caro. Yo le digo, a mí me toca meterle yoga, ejercicio, gimnasio, coach, en Reiki, Feng Shui, todo como para tratar de parecerme un poquito a ti, porque Caro se levanta y ya como que está en un estado de tranquilidad, de paz, ella es súper tranquila. eh, bueno, ella sí, no sé. Claro, es que decís eh, que es No, yo, no, sí, pues, a ver, yo creo que por transitividad termino aprendiendo mucho de lo que él hace. Entonces, claro, yo le regalé ese anillo, después yo me lo compré a mí porque vi que en verdad le ayudaba a uno a tener unos hábitos que te hacían dormir mucho mejor y desde que me lo compré sí siento que duermo mucho mejor, conozco exactamente qué es lo que hace que no duerma bien, qué es lo que hace que eleve mis niveles de estrés, el corazón, bueno, todo eso me parece súper chévere. Yo toda mi vida he hecho ejercicio, no ningún deporte pues en específico, pero sí desde chiquita he hecho mucho ejercicio, entonces pues eso me ayuda, los dos vamos juntos todas las mañanas, entonces también nos acompañamos y yo creo que sí, tengo la fortuna también de, a ver si tengo un problema, sí, lo sufro en el momento, pero creo que salgo muy rápido de ahí. O si tengo una frustración o si tengo una preocupación, no es que no la sienta, obviamente la siento, pero creo que logro cambiar mi actitud bueno, cómo enfrento este reto y eso me ha ayudado mucho, como ven que te recibo esas malas vibras, pero vuelvo y las devuelvo. Y, y, y yo creo que el apoyo, para mí Juanpa ha sido un apoyo en todo sentido, la verdad. Y yo creo que el estar juntos, tanto en la empresa como en la familia, como que compartimos todas esas dificultades y nos apoyamos. Entonces yo creo que el emprendimiento y el ser socios y el trabajar juntos nos ha ayudado mucho a apoyarnos para cumplir el objetivo que tenemos en común. wow, muy bacano, muy bacana la historia. ¿Por qué creen ustedes que está tan relacionado el tema dinero pues, con la salud mental? ¿Por qué creen ustedes que hay esa relación? Se los pregunto porque ahorita también lo hablaban como un tema cultural. Nosotros no sé, también depende mucho de dónde crearon, pero no coja eso, ese dinero sucio, ¿cierto? Por ejemplo, chiquito. O cuando uno ya va a emprender también, no piense en el dinero, eso llega, si le gusta, es como que muy romántico, ¿cierto? Romantiza de pronto el emprendimiento y se sataniza un poco el tema de dinero. Entonces me gustaría saber esa relación, cómo lo ven ustedes entre el dinero y la personalidad, el propósito o el emprendimiento también. No, sí, sin duda hay una relación que viene de lo que le enseñan a uno, no toques eso, no toques eso que eso es sucio, prefiero ser pobre pero humilde, porque es que entonces uno no puede ser rico, o pobre pero honrado, porque es que uno no puede ser honrado y ser rico. Entonces, como que yo creo que sí, la sociedad se ha encargado tal vez de satanizar el dinero de cierta forma y pues obviamente todo eh, termina pues afectando uno cómo se relaciona y volvemos todo al tema de la creencia y el tema de la psicología del dinero y son cosas que están muy de la mano. sí, cuando tienes una creencia y cuando naces y creces pensando que el dinero destruye tu familia, que el dinero destruye los países, que la gente se pelea por dinero, pues tú dices, yo no quiero tener dinero, porque yo no quiero que mi familia se destruya,
yo no quiero pelear con mi amigo por dinero, yo no quiero sentir envidia porque otro consigue dinero, entonces de alguna manera, eh, pues empiezas a rechazar, ¿no? Esa abundancia, si se quiere. Entonces, parte mucho de las creencias, pero también ya aterrizándolo a temas más prácticos, es que no sabemos manejar dinero y el dinero lo necesitamos. O sea, el dinero lo necesitamos para comprar un libro, para hacer mercado, para que nuestros hijos vayan a un buen colegio, para darnos el viaje que tanto nos quisiéramos dar. O sea, el dinero es absolutamente necesario. La pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer más dinero? Y hoy en día la forma más fácil de hacer dinero es dándole a la sociedad lo que la sociedad necesita. En otras palabras, es generándole valor a las personas. La gente dice, a mí, ¿por qué me va tan mal si trabajo tanto? Pues hombre, cuestiónese si realmente lo que usted está haciendo genera valor o no genera valor, o es lo que la gente está necesitando. Y eso es bien importante porque desafortunadamente a ti no te pagan por las horas que trabajan. Ahí hay gente que trabaja muchas horas, pero que gana muy poco y sufre y siempre está alcanzado. Es precisamente por eso, porque de pronto hay una altísima probabilidad de que ese trabajo que estamos haciendo la gente no lo valora. Ahora, que eso sea cuestionable o no, no sé, pero es la realidad. O sea, la realidad es que hoy la sociedad te paga por el valor que le generas. Entonces, ¿por qué Google vale tanto dinero? Pues porque genera un valor enorme en la sociedad. Porque todos nosotros usamos Google todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué a Waze lo compraron por tanto dinero y es una empresa tan exitosa? Pues porque, hombre, nos ayudó a salir de trancones y nos resolvió un problema enorme, está generando mucho valor en la sociedad. ¿Por qué a WhatsApp lo terminaron comprando por sumas astronómicas de dinero? Pues porque antes para yo llamar a Estados Unidos tenía que raspar una tarjeta de Orbitel y pagar $10 por un minuto a Estados Unidos. Hoy en día por WhatsApp marco gratis y en un segundo estoy conectado con el mundo. Eso tiene mucho valor. Y pues estoy dando obviamente los casos enormes, pero funciona a todo nivel. Em, Te cuento una historia, Dani, qué pena que me estoy alargando, pero em, yo estuve en la asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Cualquier accionista puede ir a la asamblea en Omaha. Y en el año 2022 yo viajé, porque pues como somos accionistas, yo viajé a la asamblea. Y en ese momento, y todavía, pues la palabra de moda era la inflación. ¿Cómo combatir la inflación? Los niveles de inflación estaban desbordados en el mundo. En Estados Unidos, 12, 13% de inflación. En Colombia ni hablar. En Argentina, pues caso aparte. En fin, la inflación era ese gran mal y ese gran enemigo. Y le preguntan a Warren Buffett, oiga, ¿cuál es la inversión que vence la inflación? Entonces, pues yo ahí mismo abrí mi cuaderno y dije, este man nos va a dar, ¿no? La acción, o el ETF, o el bono, o qué tenemos que hacer para vencer a la inflación y cuál es esa acción o ese activo que nos da esa rentabilidad por encima de la inflación. Y el tipo dice, mire, si usted es el mejor en lo que usted hace, sea lo que sea, usted nunca va a tener problemas de inflación. El mejor restaurantero de la ciudad nunca va a sufrir por inflación. Ese restaurante siempre va a ir lleno. El mejor médico, el mejor doctor, el mejor cirujano plástico de la ciudad, siempre va a tener ese consultorio a reventar. Haya o no haya inflación, al tipo no le importa si están imprimiendo billetes a dos manos por allá a la Reserva Federal. Siempre va a tener trabajo. El mejor profesor de matemáticas siempre va a tener demanda. El mejor programador de sistemas siempre va a conseguir trabajo en el mercado. Entonces, si usted quiere vencer la inflación, vuélvase mejor en lo que usted hace y nunca va a tener problemas y la inflación nunca va a ser un tema. Yo quedé y dije, es que por algo este tipo es el mejor inversionista de todos los tiempos, porque es una claridad mental, unas cosas tan simples y tan básicas. Entonces, desde ese momento, pues, ¿cuál ha sido nuestra gran obsesión? Ser los mejores en lo que hacemos, o por lo menos tratar de ser los mejores, tratar de ir más allá, tratar de profundizar, tratar de que el mensaje llegue a más personas. Y de esa manera, pues afortunadamente
pues la demanda no nos ha faltado. Claro, hemos tenido momentos difíciles y pues no estamos pues en la economía más bollante de todas, pero ahí seguimos y seguimos creciendo y seguimos echando para adelante. Y son como ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes que son concretos, certeros, aterrizados. Y uno lo que se tiene que preguntar es, ¿cómo hago para ser el mejor entrevistador de este planeta? Porque al mejor entrevistador y el mejor podcast de este planeta, Joe Rogan, eh, puede llegar a ser el próximo billionaire pues, y no tiene empresa, lo que tiene es un podcast muy valioso. O Tim Ferriss. Tim Ferriss fácilmente el día de mañana puede valer miles de millones de dólares porque tiene uno de los podcasts más escuchados del mundo. Y eso funciona para todas las industrias. Me alargué mucho, yo hablo No, mucho. impresionante, Juanpa, no, de verdad. Bueno, vamos a cerrar con dos preguntitas. Listo. Una para Juanpa, que es tan lector y que además, pues, por books, libros que nos recomendés. Listo. Y para Caro, si hay un emprendedor o una emprendedora detrás que de pronto no la está pasando bien o está ahí como nervioso por el tema financiero y demás, ¿qué le recomendarías? Listo, para que cerren. No tengo como así un libro favorito, porque eso va cambiando. Pero hay un librito que lo leo muchísimo. Se llama Lecciones de Historia, de Will y Ariel Durant. Son dos historiadores, ya murieron, pero es un librito de 100 páginas. Se lee en 2 sentadas. Y yo lo leo yo creo que todos los años, porque nos habla de las lecciones de la guerra, de la biología, de la economía, de la historia. O sea, es un libro muy bonito. Ese es uno que leo seguido. Otro que leo seguido son las meditaciones de Marco Aurelio. Lo tengo ahí siempre en mi mesa de noche. Lo he leído varias veces y pues como que esa filosofía estoica cada vez resueno más con ella. Y de alguna u otra manera Marco Aurelio nos invita a preguntarnos, o más bien a que tenemos la libertad de responder a las cosas que nos pasan y no necesariamente controlamos lo que nos pasa, pero sí controlamos la forma como afrontamos las diferentes situaciones de la vida. Y de finanzas, uno que me gusta mucho es Psicología del Dinero de Morgan Housel, em, porque le ayuda a uno a entender que gran parte del éxito a la hora de manejar dinero tiene que ver con las emociones y con el manejo psicológico. Y hay un libro que me ayudó a mí como a entrar en este mundo de las finanzas que es Dinero de Tony Robbins. Dinero domina el juego, Money Master the Game. ¿Por qué? Porque no solo habla también como de temas de psicología, sino que además él entrevista a los 15 tipos y los 15 personajes más influyentes del mundo financiero. Se entrevista a John Templeton, Ray Dalio, Paul Tudor Jones, Warren Buffett, Mary Erdoes, Carl Icahn, en fin, a los 15. Em, y una cosa te lleva a la otra. Ese libro de Tony Robbins me llevó a leer a los 15, como a profundizar en qué es lo que hacen estos 15. Bueno, y aprovecho también para una cuña, Dani, porque en 2 semanas, el 28 de abril, no sé cuándo salga el episodio al aire, pero el 28 de abril estoy lanzando mi libro que se llama Ser rico es fácil y muy jodido. Ya después te contaré la génesis del título, pero rápidamente es como que a medida que escribía el libro sentía que estaba diciendo cosas muy obvias, pero después pensaba, ¿y si son tan obvias, por qué no las estamos aplicando? Si esto es tan fácil, pues ¿por qué es tan jodido al mismo tiempo? Entonces un poco la reflexión a través de todo el libro. Y el libro se trata de los errores que hemos cometido, pero también es muy práctico, es como una guía, un paso a paso de cómo realmente podemos hacer cualquier persona pues para mejorar nuestras finanzas y ganar este jueguito del dinero. Enhorabuena, vamos a estar muy, muy pendientes y nos des uno autografiado Por cuando ya salga, la supuesto, vamos a ahí te comprar. llevo, te mando el tuyo Eso. firmado. Claro, digo, ¿qué le dirías a esas emprendedoras, emprendedoras? Bueno, yo creo que tres cosas principalmente. Uno tiene que, bueno, Juanpa se leyó un libro que además en su club de lectura él resume, que es el de Jay Shetty, Piensa como un monje, y él habla del concepto del Dharma, y es como una combinación de tres cosas, algo en lo que eres bueno, algo que genera valor, como hablábamos ahorita, y algo, ¿cuál es el tercero? Que te apasiona.
Entonces, cuando uno está emprendiendo, siento que uno tiene que buscar esas tres cosas porque el camino del emprendedor es muy difícil y es de altos y bajos. Y eso, si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Y todo el mundo sería exitoso. Entonces, hay momentos muy difíciles y yo creo que lo único que lo mantiene a uno como vibrando alto y siguiendo y pedaleando para sacar el emprendimiento adelante es eso, es buscar algo que genera mucho valor, buscar algo en lo que eres muy bueno y algo que realmente te apasiona. Entonces, eso es lo único que yo creo que lo mantiene a uno. Y pues también buscar libros. Hay muchos mentores, hay gente que ya ha recorrido el camino, hablar con diferentes emprendedores, tratar de encontrar de pronto, sí, estos mentores que te pueden ayudar y que te pueden guiar en el momento en el que tú estés de estrés de pronto en tu emprendimiento. Muchas gracias por estar aquí, de verdad los admiro mucho, han hecho un trabajo impecable, o sea, de lujo, así que síganlo haciendo porque hay muchos como yo que necesitamos educarnos, necesitamos aprender, entonces no vayan a bajar la guardia, que lo están haciendo muy bien y gracias por compartir con todos los emprendedores en Tenemos que Hablar. Muchas gracias, Dani. Dani, gracias a ti por la invitación y felices de compartir contigo estas ideas. Muchas gracias. Cuando alguien dice tenemos que hablar es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que Hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos.